Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, desde el recinto, Cámara de Diputados, para pensar en voz alta, con la cabeza, con el cuore. Hoy, el diputado Rodolfo Talladega. Bueno, muchas gracias. Vamos a echar Por favor. rato más allá del día a día y de las agendas. Las agendas parlamentarias de un país que parece a veces que hace lo que puede para ponerse de pie, ¿no? Y a veces más. Digo, fue una cuestión generacional, incluso lo digo yo en primera persona. Digo, una vez más, tantos vientos y contravientos, tanto patriota y tantos apátridas, ¿no? Sí. Mirá, mi papá me decía, cuando yo tengo ya 51, hace Yo 70. 40, más o menos, 40 y pico de años, mi papá me decía, yo no lo voy a ver bien al país, no sé si lo vas a ver vos bien. Mirá. Y llegó Néstor y modificó esa cosmovisión que tenía mi papá y lo vio bien, lo alcanzó, mi viejo lo alcanzó, falleció en el 2012, pero alcanzó a ver un país distinto. Y yo siempre pienso eso que me decía mi viejo y lo vuelvo a ver ahora, es decir, avanzamos y retrocedemos permanentemente. Pero después de Néstor, yo pensé que el país se encaminaba, después de Néstor y Cristina, se encaminaba definitivamente hacia un rumbo que por supuesto iba a tener marchas y contramarchas, dificultades, pero que claramente había un rumbo marcado. Bueno, me equivoqué, claramente, y ahora estamos más o menos como hace 40 años cuando mi papá me decía, no sé si lo voy a ver. Yo no tengo ganas de decirle eso a mi hijo, pero porque yo tuve la suerte de conocer a Néstor y a Cristina. Entonces sé lo que es, o por lo menos entiendo lo que es gobernar, cómo se tiene que gobernar, para quién se tiene que gobernar. Entonces, al menos una esperanza Pero vos hay. mostrás y describís la cancha entre gobernantes y gobernados. En diferentes tajos de la historia, como lugar recurrente, parece que siempre son los mismos los que manejan los negocios en la Argentina, los que entrampan a la Argentina. Y los muchos, o las muchas, o todo junto, siempre son los postergados, los laburantes, hoy desocupados, muchos. Y vos te das cuenta, y no quiero hacer una abstracción de la dictadura, pero fue el ariete necesario para que entre después el 90, la bomba del 2000 y todo lo que conocemos. Sí, por supuesto. Y el 15 al 19, que fue el broche, No, yo creo que el 76 es el punto de inflexión. Era un país con una conflictividad terrible, con, bueno, organizaciones armadas y demás. Ahora, teníamos 3 puntos de desocupación, teníamos 4 puntos de pobreza, y si llegaba a ese... Cuando volvió Perón, ese era el país. Ese era el país. Y hasta ahora la dictadura evidentemente lo puso puso al país pata para arriba y todavía no hemos logrado volver a esa, a pesar de que en los años de Néstor y Cristina pudimos volver a poner al país en la senda de crecimiento, en la senda que tenía previo al 76, pero claramente esa experiencia tan trágica, digamos, por ahora no la hemos podido revertir. Vos sos un hombre de la democracia y sos un hombre de uno de los tantos distritos del Gran Buenos Aires que logró estudiar, trabajar naturalmente, logró estudiar y poder comprender las cosas que nos pasan. A veces algunos se han quedado en mitad de camino, seguramente en tu barrio, en tu pueblo, ¿no? Bueno, estudiar una carrera universitaria hoy digamos que no sé si no es un lujo. En mi época era bastante yo empecé a estudiar en el 89 y me vine a vivir a Buenos Aires porque yo vivía donde nací, en Choel, provincia de Río Negro, en la Patagonia. Y esos son lugares que sí son difíciles
porque la gente no puede bancar con tranquilidad una carrera universitaria, sobre todo alejado, pues, digamos, en Río Negro. ¿Qué hacía la familia en Choel Choel? Mi mamá, cuando empecé a estudiar, los dos ya eran jubilados. Mi papá era jubilado, había sido... Bueno, mi viejo fue toda la vida militante y tuvo cargos públicos en la provincia. Río Negro. En Río Negro, sí. Mi papá es nacido en San Antonio de Areco. Ah, mira. San Antonio de Areco. Y se fue joven, 18, 20 años, a Río Negro, cuando no era nada, ni siquiera era provincia. La provincia de Río Negro se crea en 1958 con Frondizi. O sea, la primera elección constitucional de la provincia de Río Negro fue en el 58. Mi papá ya asumió un cargo público ahí y siempre fue un militante, siempre fue un loco de la guerra, diría yo. Y mi vieja fue... Es decir, un hombre con ideales. Sí, de hecho es mi ejemplo, digamos. Más allá de que ha tenido idas y venidas, ha tenido contradicciones como todos nosotros. Un hombre comprometido. Por supuesto, absolutamente, absolutamente. Y mi vieja era docente, fue profesora de lenguas y fue docente en el secundario de mi pueblo. ¿Único hijo o hay otros No, hermanos? tengo dos hermanos. Un hermano que tiene un año menos que yo y una hermana 8 años menor que yo. Los dos siguen viviendo en Choel Choel. Sí. ¿Y alguien salió maestro o maestra? No. Bueno, mi hermana hizo un poquitito más. Mi hermana siguió un poco la carrera de mi mamá, nada más que se recibió de licenciada en letras. Muy haciendo bien. la carrera acá en Buenos Aires, en la UBA. Muy bien. Y mi hermano no, mi hermano... Qué orgullosa habrá estado la mamá. Sí, la verdad que sí. La verdad que... y además fue una época... Esto de marcar camino. Y mi vieja, aparte, sí... yo tuve dos padres, la verdad que... muy especiales, así que aprendimos mucho. Mi vieja, ahora que se festejó el Día de la Biblioteca Nacional, bueno, mi vieja fue de la Biblioteca Popular, no de la Biblioteca Nacional. Mi vieja fue creadora de la Biblioteca Popular en mi pueblo. Maravilloso. Entonces, y son esos pueblos muy chiquitos. Choel Choel hoy no debe tener 15.000 habitantes. Cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires tenía 7.000. Mirá vos. Con lo cual nos conocíamos todos y cada cosa que uno hacía tenía repercusión. Una biblioteca popular en un pueblo así es un acontecimiento. Sin duda, bueno, sin duda. todavía sigue la biblioteca y la verdad que entre mis hermanos hemos tratado de respetar un poco el legado de mis viejos que... Yo digo, y llegaste y te viniste a estudiar. ¿Y qué querías estudiar más allá de lo que estudiaste? ¿Qué querías? ¿Para qué querías estudiar? Mira, mi padre tuvo también básicamente una influencia muy, muy marcada en lo que yo elegí para estudiar. ¿Por qué? Porque faltando poco para terminar el secundario me dice, ¿ya tenés pensado? Le digo, mira, papi, elegí la diplomacia, me gusta la diplomacia. ¿No? Porque, qué sé yo, me parecía algo interesante trabajar en el Servicio Exterior de la Nación, en alguna embajada. Pero en esa época medio como que te gustaba un poquito para probar otras experiencias, algún otro país. Claro. Entonces mi papá me dice, ajá, ¿te gusta la diplomacia? Bueno, vos sabés que hay que hacer una carrera antes de ser diplomático. Es decir, para entrar al curso vos tenés que tener ser abogado. por ejemplo, ser abogado, ¿no? Sí, le dije, mirá, estuve viendo, son varias carreras, tenés abogacía, tenés licenciatura en comercio exterior, relaciones internacionales, esto, que el otro. Y yo había elegido una más corta, ¿no? Tipo de 3, 4 años, que me permitía por lo menos entrar al curso. Y entonces mi papá me dice, mirá, está bien, con esa licenciatura en relaciones internacionales, si no entras al servicio exterior, ¿de qué vas a laburar? Claro. Entonces me dice, me parece que te conviene ser abogado, porque con eso podés entrar, pero además si no entras, te manejás. Claro. Y sin digamos que estuviera muy convencido, acepté ese consejo Y ahí fuiste. y empecé a estudiar y después me di cuenta que sí, que era una carrera que Hay algo era para mí. que te quiero llevar a partir de esa decisión,
porque estudiar Derecho, así debe ser, yo no lo soy, pero digo, estudiar Derecho tiene que ver naturalmente con la justicia, y vos sos un hombre que le ha puesto nombre y apellido para pasar en limpio hechos que para vos son injusticia, y para muchos también, te sumo, naturalmente, que te parece que son una injusticia, como haber hecho trampas desde la justicia, por ejemplo, entre el 15 y el 19. Sí. Yo trabajé adentro del Poder Judicial, Mira. con lo cual trabajé 4 años en un juzgado penal. Es decir, que de adentro sabés de cambiar. Exacto. Sé cómo se trabaja, cuáles son las dificultades, cuáles son las características de un funcionario público que está encargado de, por ejemplo, trabajar en el Poder Judicial. Y luego, durante 15 años, ejercí la profesión todos los días. Ejercí 15 años la profesión, sí. Por eso tengo una formación en Derecho Penal, diría, bastante completa, porque trabajé en la profesión y adentro de la justicia. Mirá, con lo cual todo eso me formó y me sirvió para tener una visión de lo que, digamos, de nuestro Poder Judicial, de un montón de vicios que tiene, el déficit que tiene, sobre todo en materia de los que dirigen la justicia, que son los jueces. Porque en términos de trabajadores hay muy buena, me parece que es muy alto el nivel, hay jerarquía. El problema son los jueces, y el problema diría que siempre existió. Por eso... Yo digo, cuando uno tiene que impartir justicia o fallar, claro que existen las convicciones personales, pero también existen influencias políticas, negocios, intereses cruzados. Por supuesto. Es todo eso, ¿no? Por supuesto. Por eso cuando uno habla de la imparcialidad. Sí, son... Es relativo. Me parece que es claro, son mitos. La verdad que son mitos. Son mitos. Es decir, uno no es imparcial. Ninguno es imparcial. Y básicamente en un lugar como el de juez, la verdad que no hay demasiadas opciones. O estás a favor de los poderosos o estás a favor de los débiles. Es decir, no hay demasiadas... ¿Y vos dónde te ubicas? Por supuesto, del lado de los débiles. Y por eso lucho para un Poder Judicial que esté en función de esos intereses y no de los que está hoy, claramente. Mirá. Claramente. Es decir, hoy en realidad es siempre... El Poder Judicial argentino siempre estuvo al servicio de los poderosos. Siempre. Nace de esa manera porque no nace la justicia argentina o el Poder Judicial argentino de una definición de sectores, digamos, una síntesis de varios sectores. No, siempre fueron los sectores más poderosos los que llevaron adelante Hasta escribieron a medida. Exacto. Escribieron a medida sus letras. Así como el país lo escribió, la historia la escribió el mitrismo, la institucionalidad la diseñó el mitrismo y la generación del 80, el Poder Judicial lo mismo, digamos, con esa perspectiva, con esa mentalidad, que tampoco quiero decir que hoy, digamos, se puede comparar con aquella época, pero no hay, digamos, no se puede dejar de entender que el Poder Judicial fue diseñado a imagen y semejanza de esos sectores. ¿Dónde te sentás? Ahí, la primera contra el pasillo. ¿Y a quién tenés cerca? Tengo cerca a Itaí Hackman, al lado de Leopoldo Moró. Atrás tengo a Leandro Santoro, a Daniel Goyán. Pero en algún momento me dijeron que me querían dejar acá adelante. ¿Por qué? Porque acá donde está el diputado Iglesias. Entonces... una cosa es un set de televisión y otra cosa es la cámara. Exacto. Entonces por ahí medio como para neutralizar algunas actitudes. Ambos son entonces frontales. Me dejaron cerca. Decime, ¿te gusta ser diputado?
La verdad que sí. ¿Y qué revalorás de ser diputado? La posibilidad de tener llegada a mucha gente. Es decir, vos representás a mucha gente. Yo represento a mucha gente. Cada uno de los que están acá representa a mucha yo represento a mucha gente, pero el hecho de que cada, no sé, una declaración mía en una canal de televisión o en una red social llega a 100.000, a 200.000 personas. Conozco el tema. Y eso me parece que es impagable, digamos, porque en la medida en que uno se tome su trabajo en serio y con patriotismo, como creo que yo ejerzo mi función. Cuando uno tiene esas convicciones, que llegue a tanta gente es de lo más satisfactorio que te puede dar el... Ahí utilizaste una palabra que, qué sé yo, se la recuerda siempre en fechas: patriotismo. Más allá de la patria, la nación o la república, que no son palabras vanas. Toda esta historia forma parte de la república. Claro que sí. ¿Y sentís realmente que tenés o sos la representación de otros tantos ciudadanos, más allá de a dónde llegás con tu mensaje? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, fundamentalmente porque represento un ideal político que creo que digamos, está sintetizado en Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, yo siento que represento un montón, millones de argentinos, no por lo que digo o por lo que soy, sino por que represento ese sector político, esas ideas, y me parece que esa mujer tiene en toda la sociedad argentina, o mejor dicho, en grandes, vastos sectores de la sociedad, un reconocimiento inmenso. Entonces, me parece que yo llego a, o veo que me reconocen mi trabajo fundamentalmente porque estoy en ese lugar, porque represento las ideas de ella y las defiendo acá, igual que, bueno, obviamente que todo el bloque, ¿no? Hace muy pocos días se recordó la muerte de Perón, pero no la muerte de sus ideas ni sus ideales, más hasta se habló de ese libro que es Conducción Política. ¿Qué vigencia tienen hoy aquellos que fueron referenciales? Vos citaste contemporáneos, Néstor, hoy la vigente Cristina, pero digo, ¿qué vigencia tiene hoy aquellos hombres y mujeres que fueron referentes en la historia argentina? Yo creo que plena, vigencia plena. Es decir, hablar de igualdad social, justicia social. Es que me parece, exactamente, yo creo que todavía el ideario del peronismo primero sigue absolutamente vigente, pero todavía no alcanzamos. Por lo tanto, por eso me parece que el día que nuestro país tenga plena justicia social, soberanía política e independencia económica, probablemente hayamos llegado al final del camino de una idea para transformarse por ahí en otra cosa. Pero mientras no lleguemos a eso, creo que tienen que seguir plenamente vigentes esas ideas. Tiene que ser el objetivo, me parece, de todo militante, alcanzar... ¿Qué cosa? Ahí utilizás otra palabra clave, que es la palabra militante. Es decir, sin aquel comprometido, y si son muchos mejor, que son más allá de los que van a votar, las ideas toman fuerza y renacen en sí mismas. Con la militancia. Sí, exactamente. Sí, a mí no me gusta hablar de dirigentes, más allá de que por supuesto hay, tampoco todos los militantes tenemos, digamos, estamos en pie de igualdad y hay gente que tiene responsabilidades mucho mayores. Pero a mí me gusta hablar de militancia, de militantes. Creo que yo diría que es el lugar más alto que, por lo menos a mi juicio, el lugar más alto que puede aspirar una persona, ser militante. Y mucho más militante del peronismo. Sí, para mí es difícil de describir el orgullo que me da ser militante peronista. Ni hablar ser un militante peronista que llegó al Congreso, que es diputado del bloque de Cristina o del bloque de Frente de Todos, pero ser militante peronista es...
La verdad que es un orgullo inmenso y creo que llegué, digamos, lo máximo que yo aspiraba a mi vida era hacer esto, digamos, ¿no? Mirá. Sí, sí, no, más allá de Lo por ahí tenías tener como un éxito en la sueño. profesión. Digo, lo tenías como un sueño. Es que yo vi a mi papá, yo desde que tengo uso de razón, que en mi casa se habla de política, lo vi a mi papá militar. Era muy peronista tu papá. No, no era peronista. Ah, no, mirá. Yo No, mi viejo es de familia, era de familia radical, Mira. pero se convirtió al frondicismo digamos, claro, cuando la UCRI. UCR se parte, Intransigente. él se queda con el, digamos, con Frondizi. Y no, nunca fue antiperonista, jamás fue antiperonista, pero no formaba parte digamos, de las estructuras orgánicas del peronismo. La persona que, digamos, lo lleva a militar en el peronismo, mi viejo terminó sus días militando para el peronismo. No me digas. Sí, porque de hecho, bueno, Mirá. ayudó a ganar al peronismo en Cholechuel, que hacía varios años que no ganaba, pero la verdad que Néstor Kirchner fue el que digamos, lo zambulló a militar decididamente en el peronismo. Mirá. Pero no venía del peronismo. Y en cambio yo sí, siempre, más allá de que mi papá no era... ¿Y qué empezaste? ¿De la escuela secundaria? ¿De dónde arrancaste todo eso? Sí, en la secundaria fui presidente del centro de estudiantes, sí. Siempre una cosa de líder. Ahí. Sí, siempre tuve siempre medio como referente de mis compañeros. Pero ¿Eras un buen compañero? Sí, era buen compañero, sí, era buen compañero. Porque siempre tuve facilidad para aprender, digamos, nunca me llevé materias, pero sin necesidad de estudiar todo el día. Con lo cual... Te daba tiempo para... Para ayudar, tenía compañeros a los que les daba clase yo. No. Sí, en el sentido de, en vez de tomarse un profe. Un profe particular, por ahí... Vos lo ayudabas. Sí, sobre todo en las materias que tenía mi fuerte, ¿no? Geografía, historia... ¿Y lo ayudabas? Instrucción cívica en aquella época, las humanistas, ¿no? Sí. Entonces, pero el peronismo siempre me llamó la atención. De hecho, lo primero que yo recuerdo del peronismo, así con claridad, es el debate Sadi-Caputo. Claro, el Beagle, el conflicto del Beagle. Por el Beagle. Estamos hablando del 84. Nubes de húmedas. Exacto, yo tenía 13 años y yo vi ese debate y al día siguiente, en la escuela, la maestra, sabiendo que me gustaba la política y qué sé yo, me dice, ¿qué te pareció el debate? ¿Quién ganó? Mirá. Y yo digo, para mí ganó Sadi. O sea, medio como a contramano de todo. A contramano. Porque había sido difícil, digamos, el debate para Sadi, porque era una persona antigua, Caputo ya tenía supongo que ya tenía asesoramiento en imagen, en lo que tenía que decir. En cambio, el viejo, nada, como viejo peronista... Se fue con la nube de V. Sí, va y hablaba desde lo que sentía, más allá de que seguramente fue preparado. Y yo pensé que le había ganado porque en definitiva estábamos hablando de conceptos, ¿no? De a ver quién había hablado mejor y demás. Y la verdad que lo que decía Sadi... en ese momento era absolutamente lógico. Están entregando, decía Sadi, territorio, y si lo están entregando es porque es nuestro, no es porque está en disputa, es porque ya es nuestro, por lo tanto ustedes lo están entregando. Después, obviamente, ese debate lo vi por ahí con otros ojos, era otra época, pero digo, esa fue como la experiencia. ¿Y la pasión Malvinas, por dónde la llevas? ¿Malvinas? Bueno, Malvinas... Digo, en ese mismo sentido. Y yo tengo dos experiencias con Malvinas. A ver. Una, el 82. Claro. Es decir, perdón.
Sí, La guerra primero se la guerra, en donde en mi pueblo se hacía lo que se hacía en todos los pueblos de la Patagonia. Se apagaba. Exactamente. Apagaba. Todos los autos Sonaban las sirenas. Todos los autos andaban con sus faros bloqueados claro, y demás. claro. Y varias, de hecho, para Malvinas recuerdo que pasó un contingente, no me acuerdo si era una división, una brigada. Todos los chicos de la primaria salimos a la ruta para tirarle abrigos. Inolvidable, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que Lo tenés tan patente. quería ser aviador. O sea, cuando vi lo que estaba pasando y toda esa propaganda, no lo digo despectivamente o peyorativamente, Pero la ya sé propaganda por dónde, de sí. los aviadores, los héroes, Claro. y medio como que me Querías impactó. hacer- Me dio esa... se me dio por eso, y mi viejo se ocupó de sacarme Desalentarte un el poquito. entusiasmo, sí. Porque además yo estaba, claro, con 11 años, yo estaba enloquecido con la guerra. Claro. Que la guerra, íbamos ganando, y veía a mi papá. Tranquilo, Rodolfo. Claro, tranquilo. mi papá me ¿Saben tiraba quién para es abajo. él? Él es Rodolfo Tagliade. Vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos charlando con el diputado Tagliade. Ahí vamos. Muy bien, aquí estamos desde el recinto, hoy con el diputado Rodolfo Tagliade, como me dice. ¿Es un apellido que viene de muy lejos? Sí. ¿Dónde viene? Bueno, me costó encontrar el origen. Sí, porque ¿Por qué? A ver. yo toda la vida pensé... Sirio, libanés, ¿qué es eso? Bueno, No. no. Siempre se confundieron con eso, ¿Y de con el dónde? origen. A ver. Mi viejo Mencionaste me decía un que era montón de vasco. veces a tu padre. ¿El nombre de tu padre? Luis Adolfo. Claro, Yo soy claro. Luis Rodolfo. Claro, porque estamos hablando del padre. Es muy... Bueno, don Luis. Es algo raro. Mi abuelo se llamaba Adolfo, el papá de él. Claro, y vos sos Luis Adolfo. Yo soy Luis Rodolfo. Mi Ay, papá no, es Luis Adolfo. me vuelven Pero vos fíjate lo extraño. Mi abuelo se llamaba Adolfo. Sí. Toda la vida, se murió a los 88 años, toda la vida en San Antonio de Areco le dijeron Rodolfo. O sea, Sí. se llamaba Adolfo, pero era Rodolfo. Es muy Mi papá bueno. era Luis Adolfo y mi mamá Le decía me puso Rodolfo por mi abuelo, que no se llamaba Rodolfo. Pero, No, es un paso de comedia. Sí, sí. Es un pase de comedia. Es muy bueno. pero bueno, ¿Y dónde viene el apellido? Bueno, mi apellido siempre pensé que era vasco. Siempre vasco. pensé que era vasco. Mira. Hasta que un día me casé y me fui de viaje de bodas al País Vasco. Y ahí encontré que el apellido de la mamá de mi papá sí era vasco, Huarte, pero Tagliade, ningún vasco me decía, no, flaco, esto no es vasco. Sí, es vasco. No, Entonces me puse a investigar A ver. y encontré a un argentino que se llama Sarramone, que escribe, es de Azul, el hombre, Sí. Sarramone, y escribe, tiene su propia editorial, ¿no? Escribe sus libros. Y un día encuentro, investigando de dónde es mi apellido, encuentro 3 libros, escritos por Sarramone. ¿Y qué dices? El primer libro era Nuestros abuelos vascos que vinieron de España. Ahí está. Nuestros abuelos vascos que vinieron de Francia. Y el tercer libro, Nuestros abuelos bearneses y gascones. Entonces es eso? voy a verlo a este hombre Claro, en su Sarrazone. casa, Sarramone. Entonces Sarramone. le digo, le quiero comprar los libros. Me pongo a charlar, me quedé 3 horas charlando con el señor y me dice, tu apellido es Gascón. Gascón es una zona de Francia, Gascuña se llamaba antes, que es donde hoy está el País Vasco francés. Ahí está. ¿Sabe quién era Gascón? No. D'Artagnan.
No. Y ahí, Uy, lo que... exactamente, era Gascón. Bueno, para es una aquellos que nos parte de están Francia. viendo, uno de los mosqueteros. Exactamente, D'Artagnan. Y ahí me dio como que, bueno, Dijiste, me gustó un poquitito. cuando de yo hecho. sea diputado, dijiste, voy a Sí. manejar la espada. Igual tengo una, digamos, una debilidad por lo vasco, por por lo la vasco. historia vasca, por la actualidad, por la política. Sí, claro. Leí mucho sobre ETA, sobre el Partido Nacionalista Vasco, la verdad, y cuando fui a País Vasco, la verdad que me llevé, es algo hermoso, digamos, geográficamente y su gente. Porque además yo fui en el 2005 a País Vasco. Y la verdad que fui a Madrid, fui a Barcelona y la zona del País Vasco. Me gustó por afano, me gustó mucho más País Vasco que los otros dos lugares. Sí. Porque además, más allá de que arquitectónicamente, geográficamente es hermoso, uno veía que se estaba haciendo la historia ahí, digamos. O sea, el País Vasco está en busca de su autonomía, de su independencia. Y uno entraba a un bar y hablaban de Euskadi, de Euskal Herria, de cómo... Bueno, la verdad que eso me llenó. Y a partir de ahí me profundicé esta búsqueda. Bueno, me encontré con el apellido que no era tan vasco. Digo, qué bárbaro los nacionalismos. ¿Vos crees que en la Argentina está disuelto este espíritu nacional? Ni hablar de nacional y popular, ¿no? Yo creo que el nacionalismo argentino es el peronismo. Es un nacionalismo por ahí no con Z, ¿no? Muchas veces se confunde el nacionalismo, ¿no? con C. A mí me parece que el movimiento nacional, cuya última, si se quiere, experiencia es el peronismo, o por lo menos la experiencia actual, es el nacionalismo bien entendido, el nacionalismo argentino que debería ser un poco la guía de todo lo que venga. Yo digo, en un mundo tan interdependiente, en un mundo donde además de lo financiero, y nosotros estamos hasta las manos, parece que se desdibujan los países. Parece que la patria financiera es dominante todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Sí. Y me parece que eso es la razón por la cual todos estamos ahí donde estamos. Empezaron a aparecer expresiones de nacionalismo, pero ya extremas en el sentido de, justamente con Z, ¿no? Anti-extranjeros, digamos que es un nacionalismo absolutamente mal entendido. Yo creo que el nacionalismo para mí, es virtuoso en la medida que se entienda como nacionalismo la defensa irrestricta del interés nacional. Y el interés nacional no es solamente defender a los que nacieron acá, es a todos los que, entre otras cosas, a todos los que trabajan acá, por más que hayan nacido en otro país. Decime, ¿y qué proyecto tenés acá trabajando que sea tuyo o de tu equipo? Mirá, yo me dedico básicamente a las cuestiones de justicia. Sí, claro. Y la verdad que yo tengo un montón de ideas, un montón de posibilidades de plasmar en proyectos esas ideas que tengan que ver con el Poder Judicial. Ahora, lo que estoy viendo fundamentalmente desde diciembre de 2019 para acá es que los proyectos que tienen que ver con reformas judiciales no van a salir nunca. No van a salir. Mientras mantengamos en el recinto de la Cámara de Diputados la paridad que hay hoy, básicamente, digamos, la oposición y el oficialismo se neutralizan porque por ahí uno no se impone sobre el otro. Entonces, no van a avanzar los proyectos de reforma judicial porque hay un número muy importante de diputados que impide que tengamos mayoría para avanzar en eso, y ese número de diputados yo, por lo menos, los caracterizo con que tienen terror a las tapas de los grandes diarios. Y las tapas de los grandes diarios en donde los van a vincular
a posibles diputados que voten a favor de estas reformas con el plan de impunidad de Cristina. Es decir, ahora te entiendo la lógica. Yo no veo ninguna chance. Te entiendo la lógica. Entonces, en ese contexto, yo no voy a andar presentando proyectos para generar solamente algo estadístico. Tailade presentó 20 proyectos. Hay algunos diputados que se dedican a eso, digamos, ¿no? Sí, viste. La verdad, primero, fundamentalmente, los temas que yo trabajo sí o sí tienen que estar en sintonía con mi gobierno. Si mi gobierno no impulsa alguna reforma puntual en materia de justicia, aunque yo digamos, tenga alguna idea en ese sentido, no voy a presentarlo por el solo hecho, como digo, de generar estadísticas y ¿Tenés alguna idea sobre, en esto de reformular el alto tribunal, la Corte Suprema? Sí, claramente. ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que es decir, el Poder Judicial argentino se cambia por dos razones. Tiene que confluir dos cosas para que se pueda transformar el Poder Judicial argentino. Una vocación y voluntad política del gobierno y, por supuesto, del Parlamento. Tiene que haber una comunión de ideas en relación a las reformas que necesita el Poder Judicial, y tiene que haber un acompañamiento político monolítico, por lo menos, de gran parte de la dirigencia política o de los sectores políticos. Sí. Pero eso solo no alcanza. La segunda parte es un Poder Judicial que también forme parte de la transformación. Ese Poder Judicial va a ser parte de la transformación en la medida que esté liderado y conducido por una Corte Suprema que tenga realmente vocación de eso. Una cosa sin la otra no funciona, es decir, no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos cambiar el Poder Judicial si solamente si solamente tenemos 130 votos en la Cámara de Diputados y los votos... No te alcanza. O sea, hay un montón de cosas. Entonces, por lo tanto, la reforma de la Corte es fundamental para esto. Es decir, una Corte en las condiciones actuales no va, porque no le interesa, no interesa ni conducir ningún proceso de renovación y de transformación. Por lo tanto, hay que modificar el alto tribunal, hay que hacer cambios sustanciales en tres sentidos: en su número, en su forma de funcionar y en su financiamiento. Esas son las tres cosas que tiene que modificar la Corte para que empiece si se quiere, a ser considerada por ahí como la punta de lanza de un proceso de reforma. Decime, ¿y en consecuencia y en paralelo el tema del Consejo de la Magistratura? También, yo creo que también tiene que haber una reforma sustancial ahí. Igualmente... ¿Cómo viste esto, lo de Rosati, adentro y afuera y simultáneo? Un bochorno, la verdad que un bochorno de la Corte, porque desde el punto de vista técnico, que es, si se quiere, lo menos importante, lo más aburrido, pero aún desde el punto de vista técnico, esto de poner en vigencia una ley que el Congreso de la Nación había derogado hace 16 años, tal cual. Me parece que da la pauta del nivel de desesperación que tenía la Corte de meterse en el Consejo, de empezar si se quiere, básicamente a conducir el Consejo de la Magistratura con todo lo que eso implica. Fundamentalmente el manejo de la caja, digamos, del manejo de la caja, estamos hablando, números más, números menos para este año, estamos hablando de 150.000 millones de pesos. Es decir... ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿No? Entonces, la Corte desde hace varios años, la Corte tenía la totalidad del manejo financiero económico del Poder Judicial. La reforma del 2006 del Consejo se lo sacó, y desde ese momento evidentemente siempre han estado buscando manotear, volver a tener ese... Decime, vos te has puesto
Te ubicaste en la denuncia vinculada no solo con la gestión anterior, con Garabano y compañía, sino con historias que quisieron plantar y siguen plantando creyendo que son verdad. ¿Cómo es eso para que uno pueda entender? Bueno, acá tenemos una... ¿Hay causas que están plantadas? Yo diría que la totalidad de las causas que se le siguen a Cristina, la totalidad de las causas que se le siguen a Cristina están armadas y están, como recién decía Horacio, con pruebas plantadas. La totalidad de las causas contra Cristina. Que ahora se han ido cayendo, digamos, ¿no? Sí, todavía queda alguna, o queda dos o tres, pero se han ido cayendo. Justamente porque no hay posibilidad de tapar el sol con la mano. Entonces, por más que los jueces que intervinieron en estas causas hayan sido designados por Macri, tampoco ellos... hasta otros. Fundamentalmente la Cámara de Casación, que son los que en definitiva están cerrando las causas contra Cristina. Porque no tienen ninguna otra posibilidad. Todo lo que hizo Bonadío... La de Bonadío, todas, absolutamente todas. Lo de Bonadío... Ahí apretaron a los dos lados de la mesa. Ahí pasaron empresarios, más allá de los cuadernos y tal. Sí, exactamente. Pero los empresarios... eran una pantalla. Digamos, no eran el fin. El fin era Cristina. No era el fin. No era, digamos, era un medio para llegar a Cristina. Es decir, los empresarios, no había un interés en meter presos a los empresarios en la causa Cuadernos, como por ejemplo, los metieron a varios presos. Ahora, solamente para que ellos dijeran, sí, efectivamente, poníamos plata, sí, Cristina sabía. Acuérdese... El chofer, los cuadernos. Algo bastante de actualidad. El que tenía la concesión de la hidrovía lo obligaron a decir que la tenía porque había pagado una coima a Cristina. Un tipo que inclusive, no sé si no está para volver a ganar la licitación ahora de la hidrovía, viste que se está haciendo de vuelta. Sí, claro. Un tal Romero. Pero... básicamente ese fue el juego que hizo Comodoro Pi, la justicia. Y cuando digo Comodoro Pi no solamente me refiero a Claudio Bonadío, me refiero a la Corte Suprema con Lorenzetti en ese momento como presidente, a la Cámara de Casación con nombres muy conocidos hoy como Hornos y Borinsky, Garabano. Y la Cámara de Federal que era Irurzu. Eso es la pata judicial. Obviamente la pata política era el Ministerio de Justicia con Germán Garabano y la mesa judicial que articulaban con esta gente. Es decir, en la mesa judicial, en donde se juntaban ministros, secretarios, asesores de Macri, se ponía en marcha un plan, siempre un plan judicial, siempre un plan de persecución, siempre un plan de detención de personas, que era instrumentado por jueces, estos jueces que son conocidos, Bonadío, Ercolini y todos estos camaristas. Por lo tanto, toda la gama de causas contra Cristina siguió esta lógica. Se pensaban en una mesa de arena política en la Casa Rosada y se ejecutaban a través de los jueces y fiscales. Hemos visto lo de esa reunión en el Banco Provincia, donde está el ministro de Trabajo. Así es. Hablaban de la Gestapo sindical. Bueno, eso es muy grave. Es muy grave y vos fíjate, Horacio, lo que pasó con esa imagen o con esa grabación, con ese video. Días antes, una semana antes, y por eso yo la verdad que maldije que no se haya encontrado esa grabación, 20, 30 días antes del momento en que se encontró. 10 días antes de que se encontrara y que tomara estado público claro. La Cámara Federal, con otros dos jueces, la gente conoce poco, pero Bertuzzi y Llorens, había dicho que los agentes de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, que perseguían a Monzó, a Cristina, a todos, digamos, básicamente a la mayoría de los políticos argentinos, trabajaban por su cuenta y no
por orden de los superiores. Resulta que en esa reunión, en ese video, aparece uno de los superiores que la Cámara había dejado afuera. Entonces, esa grabación, además de disparar, hoy hay una investigación parlamentaria que llevamos desde la bicameral, hay una investigación judicial, pero lo que puso blanco sobre negro es la gran farsa de las definiciones judiciales en este sentido, cuando pretendían dejar afuera a Macri, a Rivas, a Magdalani, de cosas que no podían de ninguna manera ser si no eran por orden de ellos. Entonces, vino bastante bien el video, aunque va a ser complejo que se pueda llegar a algo, digamos, ¿no? Porque hoy los dispositivos de poder del Poder Judicial los siguen teniendo ellos. Digo, ¿qué cosa cuando la inteligencia solo sirve a intereses particulares de algunos ocasionales hombres y mujeres que están en el poder? Sirve ocasionalmente. Bueno, una de las cosas que yo creo que el macrismo pensó que ese poder, que el poder que tenían era ilimitado, inmenso, y que, ¿te acordás cuando se hablaba de que venían 8 años de Macri, después venían 8 años de Vidal o de Rodríguez, y estábamos hasta el 2030 y pico? Bueno, porque ellos pensaron que el poder pasa exclusivamente por estos resortes, por la Corte, por la Cámara, por la posibilidad de que un delincuente como Bonadío te metiera preso sin ningún tipo de justificación. Y ellos pensaban que iban a manejar la política o a Cristina con este enfoque. Resulta que se equivocaron fundamentalmente en donde radica el poder, más allá de que son sectores muy poderosos. El poder sigue radicando en el pueblo, y el pueblo es el que le echó a patadas, digamos, a Macri, más allá de con gente presa, con toda la justicia respondiéndole a él. No tuvo en cuenta que la gente es la que en definitiva toma la última decisión respecto de eso. Yo digo, nada pudo haber sido sin también la pata mediática. Hubo cómplices y articuladores. Ni siquiera hablo de periodismo. Ni siquiera hablo de periodistas o algo parecido. Hablo del mundo mediático en relación a negocios. Es que yo creo, Horacio, que el vértice, es decir, acá tiene tres patas lo que se llamó lawfare o persecución judicial y demás. Es eso. Los propios jueces y fiscales, la pata política y la pata mediática. La pata política, entre otras cosas, con la inteligencia al servicio de estas persecuciones. Ahora, la pata mediática. La más importante para mí es la pata mediática. Es decir, sin la pata mediática, las otras dos no resistían. Mirá Brasil. Lula preso, un Evo Morales que lo derrocan, toda la mentira organizada. Y vos fijate Brasil, cuando los medios de comunicación se dan cuenta que Bolsonaro es una calamidad, empiezan a recoger el barrilete y la Corte lo deja en libertad a Lula, anula todo el proceso de Moro. El que era presidente de la Corte es un tipo cuestionado. Exactamente. Entonces, claramente lo mediático es, me parece, lo que conduce el proceso. Pero qué cosa los modelos espejos en el continente. Sí, bueno, eso es una de las cosas que aprendimos, ¿no? Con Néstor y Cristina. Empezamos a ver nuestros vecinos, empezamos a pensarlo como un proceso único, lo de América del Sur o Latinoamérica. No toleraron, uno recuerda aquella reunión de Mar del Plata, donde estaba Chávez, estaba Lula, estaba Evo, estaba Correa, y más allá de Alca al carajo, que no es una casualidad, ¿no? El proyecto continental, ¿no? La verdad que esas son imágenes que... Son bisagras. Sí, exactamente. Y además, por ejemplo, yo en ese año, 2005... Mirá, ¿dónde andabas? No, 2005 trabajaba en la profesión, me iba muy bien, pero me acuerdo que esa cumbre, a lo que más le presté atención fue a Maradona, ¿no? Viajamos todos en un mismo vagón.
Era maravilloso. Yo, más allá de que ya yo era grande ya, pero creo que es la importancia de eso lo fuimos viendo después, Sí, digamos, claro, ¿no? sí. No lo alcanzamos a advertir en ese momento. Esa sociedad continental fue muy importante. Pero fue maravillosa y... Sobre todo para el pueblo, ¿no? Reivindicación. Sí, absolutamente. Y creo que se viene una época parecida. No digo que es inminente, pero me parece que se viene una época parecida porque están volviendo los gobiernos progresistas a la región. Sí. Lula es inminente. Lula, bueno, lo de Chile el propio... se la están haciendo difícil. Exactamente, sí, pero bueno, la verdad que pensar que a Chile lo iba a presidir un chico joven que viene del comunismo y no sé, era... El mundo Evo con Arce, otra gente. Y bueno, y Argentina que intenta ponerse de pie todo el tiempo. Sí. ¿Dónde crees que queremos ponernos de pie y no volvemos a caer? Más allá de lo que... yo creo que yo tengo mi diagnóstico, a ver. Digamos, a mí me parece que es una palabra fea porque tampoco, no quiero decir el cáncer, pero digamos, el gran problema argentino, son sus élites. Para mí son sus élites. Mira. Bueno, hablaste de la justicia, eso ya lo entendí. Bueno, pero es que... Vos decís que los factores de poder económico, por ejemplo... Sí. La clase alta argentina, los sectores más poderosos en términos económicos, son los que han convertido este país... en un país primario. De lo que éramos previo al golpe del 76, con un montón de problemas, pero con pleno empleo, sin pobreza, industrializado. Las élites pusieron a los milicos genocidas en ese lugar y fueron... Por eso Martínez Dios y compañía, por supuesto. Porque lo más, digamos, me parece que lo que buscaban ellos era Martínez Dios en el Ministerio de Economía con esas políticas. ¿Tenés un hijo? Tengo, 3, pero tengo 1. ¿Y qué Argentina soñas para esos pibes? Yo creo que... o quiero una Argentina con trabajo. Y que ninguno de mis hijos piense en irse afuera. Con trabajo y y con que piensen, digamos, que su país es lo mejor. Eso es lo que trato de inculcarle, a pesar de que es muy difícil. También para eso trabajás. Exactamente. A pesar de que es muy difícil porque te bombardean todo el tiempo en los medios de comunicación. Bueno, hoy mis hijos, el mayor de mis hijos tiene 17 años. Tiene algo bueno, creo que la mayoría de los chicos de esa edad tienen algo bueno, no saben lo que es la televisión. El menor mío tiene más o menos esa edad. Bueno, no saben lo que es la televisión. Por ahí el tuyo sí, porque vos sos un hombre de la televisión y demás. Ahora, mi hijo no tiene la menor idea. Andan todo el día con el coche. Se informa por redes, pero la televisión, lo único que mira son los partidos de fútbol. Pero, bueno, por eso este reportaje, más allá de salir por DTV, sale en las redes. Y a veces nos damos cuenta que en las redes multiplica. Exacto. Te digo un montón de gracias. Nos ayudaste a pensar en voz alta. Gracias, Horacio, por la invitación a algo así tan íntimo que, bueno, vamos a ver si lo replicamos después. Seguro. Gracias, Rodolfo. Gracias a vos. Bueno, nos encontramos cuando ustedes lo dispongan, desde el recinto, para pensar en voz alta con la cabeza y el cuore. Chao.